ahí según YouTube, que nosotros comenzamos, vamos a ver si mandan la notificación, pues yo me doy cuenta aquí de una vez. Yo lo que no sé es cómo compartirlo. Oye, no te preocupes, eso, ya, mira, y eso está en el aire, sí, ya subió ahí. Ahí por lo menos, por ejemplo, mira, Sierra, en el canal tuyo, en el área de colaboraciones va a aparecer el video. Tú de ahí mismo lo puedes coger, el debate, subirlo, hacer tu corte. Yo como quiera voy a... Adiós, está moderno. Sí, voy a sacar, por eso porque yo te dije, acepta la invitación, porque así, ya cuando tú entras a tu canal de YouTube, por ejemplo, yo te lo puedo buscar ahora mismo, te aparece inmediatamente abajo, porque eso es lo que yo hago con Víctor, que nosotros tenemos un podcast juntos, y yo le doy a colaboración, y yo lo colaboro. Mira, sí. Y aparece, sale, por ejemplo, mira, por ejemplo, tuyo, Sierra, el mío. Sí, mira, cuando tú le das al canal ahí, te aparecen los 3 canales que tú entras que tú quieras, mira. A través del video tú entras que tú quieras. Por ejemplo, el tuyo, el último, que fue el último que hace la colaboración. Te habla, aparece de una vez el video contaba en evangélico, vale. Ay, pobre muchacho, loco. Pobre muchacho tan bueno que es. Ok, ya como estamos en el aire y que la gente Sí, me empezó a verdad, llegar. estamos en el aire. Sí, verdad. Pues bien, tú eres del diablo, estamos en el aire. Tenemos que presentar un enemigo, una contrariedad, somos enemigos. Acuérdense. La gente cree. Estamos activos, digo. Vamos a comenzar ya, que estamos bien. Les mando un saludo, que la gracia del Dios de Israel, copia del Dios egipcio y por debajo de Atón para ayudar a Sierra, les bendiga a todos. Ahí hice una introducción cristiano-atea. Hoy tenemos un debate, quiero ser lo más imparcial posible. Hoy tenemos un debate pautado, señores, que viene arrastrándose desde el día del recetario. Ya ustedes saben. Me siento un poquito mal aquí porque son 2 personas mías y tú sabes, yo quiero como que seamos toda una familia, pero no se puede. No, vamos a dejar de joder. Señores, ya tenemos aquí oficialmente el debate que la gente me estaba esperando, que la gente esperaba que se diese un match cara a cara. Se ha arreglado el tiempo, se ha arreglado el tema y créanme, traten de tomar sus apuntes porque esto es un debate fuera de liga. Hoy vamos a hablar de lo que es, o se va a debatir lo que es el Dios bíblico compatible con la ciencia. En el caso de Víctor, defiende la postura positiva de que sí. El caso de Carlos Sierra, él no ha dicho directamente cuál es su postura, pero la va a estar explicando cuando se introduzca. Le pido a la gente de los comentarios, así como ustedes ven que yo me manejo, cero comentarios despectivos de que Sierra está haciendo una falacia, de que Víctor está hablando mentira. No. Escuche. Si, por ejemplo, cualquier información que para usted sea mentira o no, déle el tiempo a que Sierra la desmienta o a que Víctor la desmienta, pero usted trate de hacer la cosa con respeto y con altura, comente bien. Esto no se están jugando la vida, ¿entiende? Esto es simplemente un debate de ideas, opiniones. Nosotros no somos rivales como a lo mejor ustedes creen o enemigos. No, eso no es culto, eso no es ético. Así que escuche, aprenda, el que le gustó más, pues perfecto, pero sobre todo que haya el respeto. El tiempo del debate, para que la audiencia sepa, son 10 minutos de apertura, argumentación, 7 minutos de refutación, luego 5 minutos cada uno de contrarrefutación y al final terminamos con 16 minutos de interacción entre ellos. O sea, para que las personas tengan eso en mente, ya a los debatientes aquí lo saben. Si ustedes quieren, en ese mismo orden, ahí está Sierra y luego Víctor, se pueden presentar, pueden saludar a la audiencia y luego el que quiera comenzar de los dos, pues perfecto. Ahí estaba compartiendo el enlace del video. Sí. Para que se puedan ver más personas. No sé, Víctor, si hacemos una especie de suerte o si inicio yo con el tema o si tienes preferencias iniciales. Yo no tengo problema en iniciar. Bueno, yo creo que Feliberto debería
establecer el orden. No sé cuál es tu postura, porque la postura mía es, como decía Feliberto, yo supongo que la tuya es la contraria, que no es compatible. O sea, la mía es que es compatible el Dios bíblico con la ciencia. Entonces, Feliberto que decida, digo yo, no sé, lo justo. Bueno, pues en aprieta a Feliberto, pongan cara o cruz. No, porque realmente yo entiendo que si yo tengo la afirmación de manera personal de que es así, de que hay compatibilidad entre el Dios bíblico y la ciencia, entonces entiendo que debería de poner la primera exposición. Porque si en el caso de Sierra dice lo contrario, entonces decir lo contrario antes de decir la afirmación es como un poco ilógico, diría yo. Yo estoy de acuerdo. Lo único No, estoy poniendo un análisis para que Sierra también dé su opinión, pero creo que es ilógico que si yo soy el que lo afirmo, hable después del que lo niega o de la negación. Sí, no, bueno, realmente estoy de acuerdo, porque de hecho ni sé cómo tú vas a defender la idea, porque es que como entonces tengo que escucharte realmente. No, dale, Víctor, bueno, está bien, me parece bien realmente. Entonces, Víctor, por ejemplo, aquí yo tengo el tiempo. Si porque gusta, al final tenemos el mismo tiempo para la exposición. Exactamente. Bueno, si gustas, entonces, en ese caso puedes comenzar. Terminas a las 17, para que sepa. Ya empezó el tiempo. Puedes comenzar desde ahora, tranquilo. No, tiene que empezar el tiempo, ya. Ok, perfecto. El debate es sobre si es compatible el Dios bíblico con la ciencia. Y buscamos que esto sea lo que se trate de llevar aquí a la luz de las personas que están escuchando y viéndonos. ¿Qué se busca con un debate? Yo entiendo que con este debate se busca revelar algún tipo de verdad o la verdad. Es lo mismo que busca la ciencia y es lo mismo que la fe trata con nosotros cuando nos trae el conocimiento de Dios para creer y poder ser libre a través de la verdad. No hay división entre ciencia y Dios. Esa es mi postura. No hay división entre la fe y la ciencia. Esto ha sido un mito establecido durante mucho tiempo con el propósito de que el creyente se aleje del conocimiento. Y por lo tanto, la ciencia tiene un marco conceptual en lo teológico a nivel bíblico, porque la Biblia, aunque no es un texto de ciencia, sí da información científica. Cuando definimos ciencia en su sentido primario, es conocimiento razonado. Esto ha evolucionado y cambiado, y hoy se habla de ciencia como un conocimiento razonado, organizado sistemáticamente, o la acción de saber o conocer. Sin embargo, la ciencia puede falsificar o verificar lo que la misma Biblia establece conforme a lo que la persona en su sesgo pueda creer, aceptar o no. La compatibilidad es la afinidad y la función de coexistir de una cosa con otra o una persona. Es la afinidad, es la coexistencia. Entonces, por lo tanto, no hay ningún tipo de contradicción entre Dios y la ciencia, porque la ciencia revela conocimiento. Si empezamos a leer el texto bíblico, la Biblia no trata de probar la existencia de Dios, como tampoco lo puede hacer la ciencia. Si el tema fuera sobre la existencia de Dios, quedaríamos quizás en un empate técnico, porque ni se puede probar, ni se puede negar su existencia. Por lo tanto, el ateísmo es un absurdo a partir de ahí. Cuando hablamos de Dios, Dios es. Como Dios es, la Biblia en Génesis 1:1 dice: Dios creó en el principio los cielos y la tierra, principio de termodinámica, principio de origen de la creación, que por tanto tiempo se establecía que el universo era estático, que no había expansión, hasta que se descubre hace poco tiempo y ya le da la razón a informaciones que, aunque la Biblia no es un libro de texto de enseñar ciencia, sí revela información científica. También podemos encontrar en Génesis principio taxonómico. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia de clasificación, ordenar y organizar los seres vivos. Eso es ciencia revelada en Génesis. Hay escritores que han hablado de Dios en cuanto a qué ser estamos hablando, porque tú hablas mucho del concepto de Dios. Dios es un concepto y no hay ninguna duda. Y por eso Dios no tiene nombre en la Biblia, aunque tú quieras venir a traer quizás un nombre de un Dios mitológico. Aquí no cabe la mitología. Aquí hay que hablar de Dios
bíblico. Y el Dios bíblico, algunos científicos, como en el libro El Universo, Biología y Dios del año 2009, que hay más de 24 premios Nobel allí, hablan de que existe un Dios, son teístas muchos de ellos, y que ese Dios tiene que ser omnipotente, omnisciente, omnisapiente, que de él subsiste todo, que él es subsistente y que no es material, no es temporal, ni es espacial. Y eso es lo mismo que dice la Biblia, que Dios es un Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, Génesis 1:1. Con el Dios bíblico no hay teogonía. En el ateísmo hay una teogonía trayendo la mitología griega, trayendo mitología de otras culturas para hablar de dioses que nacen del sol, de la luna, que son creados por la materia, los mares, los cielos, la tierra. El Dios de la Biblia es el creador de los cielos y la tierra, por lo tanto no es una teogonía. Cuando hablamos en Hebreo 11:3 encontramos un principio de mecánica cuántica. El principio de mecánica cuántica que muestra que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra es una información, es una codificación que revela conocimiento y que habla del último paradigma de la mecánica cuántica. Blatko Vedral, profesor de la Universidad de Oxford, físico teórico, su libro El Código de la Realidad habla de este paradigma de la información. La palabra como principio de la creación también se puede probar a través de la ciencia y se revela a través de la Biblia. Los dioses de los ateos son mitología, el Dios bíblico no lo es. Pero el Salmo 14:1 dice claramente que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Esto no es un tema de ateísmo, sino de necedad. La posición atea es una posición totalmente arrogante, no científica, que niega, no razona, no acepta principios científicos, el espíritu de la ciencia, que es traer conocimiento, lo mismo que hace la palabra y lo mismo que hace nuestro Dios. El ADN habla de la existencia de un Dios porque Dios es un creador de la vida y la Biblia lo revela. Hay un principio de causalidad, una causa, un efecto, lo habla la creación, Génesis 1:1. Cuando vamos a explicar el ADN, ¿cómo tú puedes explicar 3.500 de millones de letras en un orden correcto? Stephen Mayer, un escritor, filósofo, científico, habla, este código apunta a un diseño inteligente, carga de información en orden particular y específico. La información es una cantidad fundamental de toda la creación. Anthony Flew, filósofo ateo, habla de que Dios existe después de ser ateo. ¿Por qué? En el año 2004, por la evidencia del ADN. Francis Collins, otro ejemplo de que la ciencia y la religión no están en contradicción. Hay muchos científicos que han contribuido, siendo ateos o creyentes. La única diferencia es la cosmovisión. Y la cosmovisión cristiana es la que más se acerca a esa verdad y que tiene más sentido. Proverbio 22:12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia y él trastorna las cosas de los prevaricadores. Los que quieren falsificar la verdad y no aceptarla son prevaricadores. Romanos 1:20. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Para tener la capacidad de entender las cosas hay que estudiar a nivel científico y dar testimonio del creador. De ahí que viene lo que se quiere teorizar como esa inteligencia creadora. El hecho de poder hacer ciencia es prueba de la existencia de Dios. La obra de Dios es el fundamento de la ciencia. Hay diferentes personajes que han sido creyentes abiertamente, incluso cristianos, que han contribuido en la ciencia. Galileo Galilei, Francis Bacon, Blaise Pascal, Newton. ¿Qué dice Bacon? Pascal, mucha ciencia nos acerca a Dios, poca ciencia nos aleja de Dios. La ciencia explica el cómo, la fe puede explicar el por qué, y en eso estamos claros. Hay muchísimos textos bíblicos que quizás no nos va a dar tiempo para mencionártelo. Jeremías 32:17, creador de los cielos. Hebreos 3:4, Dios es el creador. Efesios 2:10, Salmo 33:6, Isaías 40:28, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Génesis 1:26, Juan 1:3, por medio de él son hechas todas las cosas. Hebreos 11:3, son todos textos bíblicos que yo sé que tú lo conoces y que hablan de que hay un creador de todas las cosas. Premisa, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. El universo tiene una explicación para su existencia y esta explicación es Dios. El ajuste fino, Isaías 45:18, las cosas tienen una finalidad. Isaías 45:18 dice que la tierra fue creada con un propósito de que sea habitada. Tú sabes lo que es el ajuste fino, el principio antrópico. Dentro de la entropía hay un ajuste donde las cosas tienen un orden establecida por un ordenador. Quizás tu explicación o tu refutación a esto vaya a ser una negación, pero negar cosas que están comprobadas por la ciencia, mostradas en la Biblia, informaciones que han sido comprobadas, es muy difícil. Lamentablemente, tú tienes
una máscara diagnóstico, pero muchas veces pareces ateo, con un pensamiento sofista, pero demasiado escéptico para aceptar la verdad. Yo espero que tú puedas explicar cómo es que la vida es posible a nivel de probabilidades cuando esto es 10 elevado a 2.685.000 ceros agregados ahí. Ayúdate con eso. John Kepler dice, la ciencia es pensar los pensamientos de Dios después de él. La Biblia revela los pensamientos de Dios, la ciencia puede mostrar esos pensamientos, la mecánica cuántica tiene dirección hacia eso y no tenemos tiempo para hablar de tanta ciencia, pero toda la física que conocemos clásica, como la física de partículas de los últimos tiempos, que es lo más avanzado, tienen que decir que hay un creador, que creó el universo, que la Biblia lo revela, que la Biblia revela que el universo no era estático antes de que esto se descubriera en la ciencia y que la ciencia lo comprueba, que el origen de la vida está definido como creación y que hay un código que lleva la información y esto es una información transformada en otra, que es la palabra que revela conocimiento, que es la ciencia en el nivel primario de la definición. Queda un minuto. Yo pensé que ya había acabado. Gracias por permitirme pues compartir esto, pero vuelvo a decir, hay muchísimos científicos que creen y que esto no hay una contradicción entre la fe y la ciencia. Hay universidades como Oxford, Cambridge, donde se han establecido conversaciones entre científicos y ateos y se establece la ciencia, la religión en una conversación donde ambas son compatibles y ese mito se derriba porque la ciencia puede mostrar la existencia de un creador. Bueno, ahí fue bastante justo con el tiempo. Para no hablar mucho, cierra cuando se sienta cómodo, simplemente comienza y yo le contabilizo. Vale, yo puedo arrancar de una vez. Vale, a mí me parece que primero aclarar que Víctor está confundiendo a Dios con el Dios bíblico, que no es lo mismo. Que tú vas a presentar que la reputación no es ahora. Víctor. No, es para hacer el desarrollo. Tú vas a presentar tu postura. Es para hacer el desarrollo. Justamente. Entonces, como no es sobre Dios como concepto, sino el Dios bíblico, hay que ser específico con el texto bíblico. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando específicamente de Yahvé, Jehová o como quieran llamarlo. No sobre cualquier otra cosa llame Dios. Ahí voy a argumentar ahora. ¿Qué sucede? Cuando hablamos del Dios bíblico, estamos siendo específicos de un Dios. Por lo tanto, ningún argumento que diga Dios o los dioses o el motor inmóvil va a servir, que es de Aristóteles, porque no están hablando del Dios bíblico específico. Por lo tanto, cuando hacemos la afirmación, el Dios bíblico es compatible con la ciencia, nos estamos limitando al Dios propuesto en la Biblia y las características que en ella hay. Y lo que este Dios dice en particular, si hay una correlación con la ciencia. La respuesta simple es no. El Dios bíblico no es compatible con la ciencia moderna. Y por ello se ha recurrido a la reinterpretación de pasajes porque son conflictivos. Por ejemplo, el Dios bíblico plantea que la tierra es inamovible. Así está expreso en los Salmos, está en el Salmo 104, está en el libro de Job, que la tierra no se mueve. Incluso dice el texto que está fundada sobre columnas, inamovible. Por tanto, esa idea contradice un principio astronómico, que de hecho Víctor está de acuerdo, pero lo mencionó ahí, y no sería compatible con el conocimiento del mundo moderno. Otra cosa es que vemos en el relato bíblico constantes afirmaciones que son anticientíficas, como el hecho de poder detener el sol en una ubicación para que el día no pase y la luna en otro sitio, pues para que no suceda el cambio de fases, como si la Biblia plantea la idea de que el sol es quien se mueve con relación a la tierra y no la tierra con relación al sol. Lo vemos en otros ejemplos, como por ejemplo el caso del rey que pidió un poquito más tiempo de vida y el sol retrocedió, siempre indicando una óptica anticientífica donde el sol es que quien se mueve con relación a la tierra. Otra cosa también es que la perspectiva bíblica muestra una tierra circular, plana, no una tierra esférica. Y para ello podemos probar, por ejemplo, los relatos donde habla de los 4 ángulos de la tierra. Esa expresión 4 ángulos de la tierra aparece incluso en los himnos babilónicos. Esa expresión ángulo de la tierra aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a los 4 extremos de la tierra. Esto no es posible en una especie o superficie circular o esférica, sino dentro de una tierra que es un plato o una carpa, que es lo que plantea el texto bíblico. Otro ejemplo es el sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 4, donde se nos habla de un árbol que crecía grande
y que se podía ver de todas partes del mundo. No hay forma de usted ver algo, por más grande que sea, de todas partes del mundo, a menos que la lógica del autor sea que ese mundo es una superficie plana y no esférica. Otro ejemplo es cuando en Mateo el diablo se lleva a Jesús a un pináculo alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Esa óptica no sería posible, por más alto que se ponga, a menos que se presuponga un mundo plano, lo cual es contrario a la ciencia moderna de hoy. Otro ejemplo es que la Biblia no plantea absolutamente nada de enfermedades infecciosas. Una cosa es la suposición que puede hacer el individuo a partir de un texto y otra cosa es lo que diga el texto propiamente. Por ejemplo, es curioso que el Dios que revela los misterios y la sabiduría y la ciencia no diga nada sobre la ciencia y el mundo astronómico más allá de lo que conocían en el mundo antiguo. Por ejemplo, no encontramos nada acerca de microorganismos, no encontramos nada acerca de bacterias, no encontramos nada acerca de enfermedades infecciosas, no encontramos nada acerca de enfermedades mentales, sino que siempre esta narrativa está mitologizada a partir de rituales simbólicos que lo encontramos en todas las demás culturas. Incluso, aunque haya ciertas informaciones que podemos decir, pero mira, esto no está tan separado de lo que creemos hoy día, pero sería eso, una coincidencia fortuita, como usted cuando está hablando puede tener ciertos aciertos, pero eso no refleja que hay un Dios que reveló eso, sino que entre tantas cosas que son incorrectas, hay cosas que van a coordinar o relacionarse con el pensamiento moderno, sin que haya una revelación de ese Dios detrás. Por ejemplo, en la Biblia también se plantea la idea de que ciertos actos son inmundos, como por ejemplo el comer cerdo, aunque muchos quieran vincularlo o la circuncisión propiamente a efectos de la salud, en el relato bíblico claramente vemos que la relación no es por microbios, ni por la triquiña, ni que la circuncisión libera ciertas proteínas en el día octavo, sino precisamente por rituales que eran conocidos en toda Mesopotamia y Babilonia y Egipto. Por eso los egipcios también se circuncidaban. Y no es porque el dios Amón exista y sea compatible con la ciencia, sino porque eran prácticas antiguas de limpieza y purificación a partir de la observación de cómo se comporta el prepucio cuando no está circuncidado y la facilidad que da precisamente la circuncisión. Por tanto, no sería compatible con la ciencia moderna. Otros ejemplos bíblicos mencionados con relación a esto es que los eventos naturales se ven como catástrofes provocadas por la divinidad y no eventos naturales como tal. Incluso la lluvia en el texto bíblico se ve como una acción divina. El texto de Deuteronomio claramente dice que si la gente se portaba bien, pues iba a caer la lluvia a su tiempo y iba a traer la cosecha, porque si se portaba mal, pues traía la desgracia y la iniquidad. Como si estos eventos naturales no dependieran de la naturaleza, sino de la acción directa de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo la gente asociaba los eventos naturales con Dios propiamente y no como dos eventos separados. Otro ejemplo es que la palabra ciencia, como la entendemos hoy día, no es el conocimiento o la palabra que aparece en el texto bíblico. Algunos argumentarán, es que Daniel habla que la ciencia se aumentará. Ya, lo que pasa es que la palabra ciencia que aparece en el libro de Daniel no tiene una connotación con el concepto de ciencia que estamos hablando hoy día, sino que está hablando del conocimiento del libro de Daniel. Por tanto, tampoco sería un argumento para hablar de la ciencia en el pensamiento antiguo. Con esto no decimos que la Biblia sea un libro que no tenga nada correcto en la real. Solamente remarcamos y refutamos la afirmación de que el Dios bíblico sea compatible con la ciencia moderna, porque no lo es. De hecho, el texto de Génesis responde más a una mitología antigua que a un pensamiento científico. Y eso lo dicen expertos cristianos. Como por ejemplo, usted se puede leer el comentario cultural de Matthew Benjamin, el comentario de John H. Walton sobre la vida y el mundo perdido de Adán y Eva. Lo puede leer, por ejemplo, en comentarios como, por ejemplo, Michael Heiser, lo puede leer en comentarios, incluso de conservadores. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo no veía el mundo como lo vemos hoy día. Incluso un comentarista sacerdote como es John P. Mayer decía claramente, las personas de la antigüedad no tenían el conocimiento moderno. No se puede leer la Biblia con una óptica de los siglos modernos. Específicamente hace el cuestionamiento a las ideas filosóficas que no están en el texto bíblico y se puede aplicar también al texto científico. Las personas de la antigüedad no veían el mundo ni en código científico ni en código filosófico, sino en código mitológico, porque ese era el contexto donde estaban movidos. Cuando el autor de Génesis nos dice que Dios dividió la expansión arriba con lo de abajo y con una creó el cielo y otra creó la tierra, no está haciendo más que repetir un mito. En el Enuma Elish y la tablilla número 5, Marduk hace lo mismo. En el texto de Génesis, y por si acaso, el Enuma Elish le lleva unos 800 años al texto bíblico. Incluso si yo le concedo
que se escribió por Moisés en el siglo XIV, antes de la común, le llevaría 600 años, por si acaso. Entonces, eso refleja no una ciencia, sino una mitología. Me dice cuánto me queda. En el texto bíblico vemos claramente cómo Dios fija las estrellas para marcar las estaciones y los astros para que fueran señal de dividir los meses, y también al sol y la luna para enseñar uno el día y otro la noche. Eso no es ciencia, eso es una respuesta a un mito llamado el Enuma y la tablilla número 5, la segunda parte, donde claramente Marduk hace lo mismo con los astros. Por tanto, no es una respuesta científica, es una refutación a los mitos de sus adversarios, lo que se conoce en ciencias bíblicas, incluso en teología, como la refutación o la tesis anti las doctrinas paganas, las doctrinas antiguas, o la refutación de teorías mitológicas. Entonces, nada de eso refleja un pensamiento científico ni hace al Dios bíblico coherente o compatible con la realidad científica, sino que están hablando en un lenguaje mítico, mágico de la antigüedad. De hecho, no sería justo uno pedirle a una persona de hace 2500 años que tuvieran el conocimiento moderno. Y por tanto, lo que vemos reflejado en el texto es el pensamiento de los autores limitado por su comprensión de la realidad. Y lo que uno puede hacer, citando algunos versículos al azar, es simplemente buscando textos, a veces sacados de contexto, para que cuadren con una idea que nosotros sabemos hoy día que son reales, pero que cuando uno la da en su contexto, y especialmente dentro de todo el background, se da cuenta de que el Dios bíblico no es compatible con nuestra ciencia moderna. Y por eso muchos han aceptado la realidad de que el texto es un relato mitológico, teologizado sobre la realidad y no una descripción científica de la misma. Bueno, han sido los dos bastante justos con el tiempo. Así que, Víctor, cuando entiendas, puedes comenzar. Tienes 7 minutos. Bueno, es reputación. Yo esperaba escuchar su posición y no simplemente traer mitología ugarítica que no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Estamos hablando del Dios bíblico, del texto bíblico. Por eso cuando empecé diciendo que hay que apegarse al debate. La gente está ahí y está todo grabado, gracias a Dios. Entonces, si tú no te apegas al debate, no va a tener el resultado de mostrar la verdad a la gente. Y es lo que yo decía, de que yo sé que quizás no quiera aceptar la verdad. No hemos descontextualizado ningún texto. Hemos dado textos puntuales y están ahí. Usted lo puede buscar, cada uno de ellos que hemos mencionado. Entonces, cada texto no es al azar. La Biblia se interpreta hermenéuticamente, no mitológicamente. No sé por qué está tan nervioso. Ya la mudanza tú lo hiciste, te puedes quedar tranquilo ahí un ratito. Pero lo que sí quiero decirte, claro, porque parece que está nervioso. Lo veo buscando libros, buscando mitología, y eso no te va a sacar de este problema, porque hay que hablar de lo que la ciencia muestra a través de la Biblia como información y como comprobación. Esto no es un asunto de un cristiano que no cree en la ciencia o que no tiene la mente abierta para entender que la ciencia, la fe, que Dios es compatible con ella, porque eso es lo que se ha querido enseñar para que la gente no pueda desarrollar el pensamiento. No pueda tener esa capacidad de tener conocimiento y de entender las cosas como son y no como la gente enseña o dice o como la tergiversa muchas veces aquellos que quieren torcer la verdad. Tú decías que la Tierra no se mueve. Entonces, ¿qué hacemos con la expansión del universo? ¿La Tierra está fuera del universo? Eso lo dejo para que lo responda más adelante. Porque la expansión del universo significa que todo se está moviendo. Por lo tanto, Josué capítulo 10, versos 2 y 13 se puede comprobar fácilmente sin ir muy lejos. El principio astronómico, la astronomía muestra, y es un argumento muy sólido para mostrar las constantes físicas que están ahí, hermano. Son argumentos de lo más sólido que tenemos para mostrar a Dios en la ciencia, aunque no estamos llevando a Dios al laboratorio, porque la ciencia no puede comprobar, vuelvo a repetir, la existencia de Dios, que no es el tema. Entonces ahí está la constante física que no se puede negar, la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la carga del electrón. Yo siento mucho que tú no puedas saber de ciencia para entender lo que estoy diciendo, pero tengo que hablar de ciencia porque el tema es, el Dios bíblico es compatible con la ciencia. Entonces, cuando tú hablas de los 40 grados que retrocedió el reloj de acá con el rey Ezequías, allí está hablando del poder del Dios Todopoderoso, que tiene el poder de hacer lo que él quiera porque es el creador del universo, y eso es lo que la Biblia establece y la misma ciencia puede comprobar. Entonces, la perspectiva bíblica no es de una tierra plana. La Biblia no es tierra planista. Isaías 40, 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice Isaías? Isaías dice que hay un círculo de la tierra.
Entonces, no está hablando de algo plano, si es circular, aunque tú quieras mostrarlo de esa manera. Cuando tú hablas de 4 ángulos de la Tierra, ¿cuáles 4 ángulos de la Tierra? Si, cuando tú hablas de los puntos cardinales tú tienes que buscar, para que puedas entender esto, tienes que buscar el entendimiento de lo que son las dimensiones. Si tú vas a la mecánica cuántica, a la física de partículas, a los paradigmas de hoy, hay más de 11 dimensiones, mucho más. O sea, hay múltiples dimensiones. Por lo tanto, eso lleva a un entendimiento más allá de 4 ángulos. La interpretación de figuras retóricas. Tú tienes que aprender a interpretar con reglas la Biblia. Si no, la vas a sacar de contexto todo el tiempo. Los hebraísmos hay que entenderlo cuando se habla en la Biblia. La figura retórica también. Entonces, tú no puedes traer eso como que estamos descontextualizando las escrituras. Entonces, coincidencia fortuita. ¿Cómo puede ser una coincidencia fortuita? Algo que a la ciencia le costó miles de años para llegar a descubrirlo, y la Biblia ya lo decía muchísimo tiempo antes, como que todo empezó al mismo tiempo, espacio, tiempo y materia, porque tú no puedes meter algo donde no hay espacio, ni tener materia sin espacio o espacio sin materia. Entonces el tiempo tampoco funciona sin el espacio, porque el tiempo es una magnitud física que resulta del movimiento, y por lo tanto hay un tiempo relativo, pero en la mecánica cuántica y en la revelación bíblica hay un Dios que tiene un tiempo eterno, un presente eterno, desde donde todo lo puede ver al mismo tiempo, y esa es la diferencia del Dios bíblico con los dioses mitológicos de los ateos. Entonces, no es algo fortuito, no es el azar. Ahora, si tú crees en el azar, tienes que explicarme, porque la cosmovisión cristiana no cree en el azar, ni en eso que tú dices que es fortuito o que es coincidencial. La lluvia, la Biblia habla de cómo surge el proceso de la lluvia, y eso es un asunto científico y tú lo sabes. Cómo se evapora el agua y luego regresa en gotas de lluvia, de rocío. Búscalo ahí, no te voy a dar ni el texto porque tú lo conoces. Entonces, la Biblia tiene cosas que son muy correctas, dicho por tus palabras, lo pueden buscar ahí, que son correctas, pero que no son datos científicos. Entonces te está contradiciendo. Hay información en la Biblia, yo lo dije, el libro no es un texto de ciencia, pero tiene información científica. Tienes que escuchar lo que digo para que puedas refutarlo ahora, porque ya lo dije hace rato. Entonces, Génesis no es mitología. Génesis muestra principios de termodinámica, los principios de causalidad, y son principios científicos. Tú lo puedes buscar. Entonces, tú no puedes negar lo que la ciencia ha comprobado y que no se puede refutar. Que la ciencia tiene teorías que no han sido comprobadas, sí, pero las que yo te estoy mencionando sí son comprobadas, y si tú lo puedes negar esto o contradecirlo, sería un gran premio Nobel de República Dominicana. Idea filosófica, códigos metodológicos. Bueno, ¿qué metodología tú puedes explicar para lo que ya está razonalmente por la lógica explicado en las escrituras y en la ciencia? Entonces, yo creo que esto no es un asunto de mitología. No sé si me queda tiempo. ¿Cuánto me queda? Le queda 1 minuto. No creo que esto sea un asunto de mitología, porque si hablamos de la conciencia, estamos hablando de algo que la ciencia no puede explicar y la palabra sí. Si hablamos de leyes morales, si hablamos de la historia, si hablamos del origen del universo, si hablamos de la principio cosmológica, diseño inteligente, el ajuste fino, yo te hablé de eso y tú quisiste distorsionarlo, eso está ahí. O sea, el ajuste fino no es un invento. El código del ADN como origen de la vida, eso es un tema biológico científico. No tengo que hablarte de la célula, porque si entramos ahí no vamos a acabar hoy. No tengo que hablarte de lo que tú decías, de células, de bacterias, de no sé qué cosa. Pero vete a Levítico. Levítico habla que la vida estaba en la sangre, 17:11. ¿Y qué es eso? Eso es un dato de religión. Eso no es un dato de religión, es un dato científico que la ciencia luego lo descubrió. Entonces no sé qué es lo que te pasa, que tú quieres contradecir lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, lo que la ciencia dice, y al final de cuentas, en tu anegación, lamentablemente vas a entrar en el término que la Biblia usa para los ateos, que es necedad, no aceptar la verdad. Esa es mi refutación. Ahí terminaste al tiempo justo. Si el señor Sierra gusta, puede comenzar inmediatamente. Claro. Ahora sí voy con la refutación a Víctor. Es que Víctor está confundiendo Dios o el concepto de Dios con lo que la Biblia propone de Dios, que no es lo mismo. Usted probar que las células existen no está probando el Dios bíblico, porque el Dios bíblico no habla de células. Y no, refutando tu punto Levítico, cuando el Levítico dice que la sangre está en la vida, no se refiere a las células, Víctor. Es la forma en la que los antiguos veían el mundo. ¿Por qué, Víctor? Ahora te explico. ¿Por qué tiene que ver con mitología? Porque en la antigüedad, Víctor, cuando la gente veía morir, aquí no predica, cuando la gente veía morir a alguien, lo que veía era verlo desangrar. ¿Y qué pasaba cuando lo veía desangrarse? Que el individuo moría. Y por tanto, el ser humano concluía que la vida estaba en la sangre.
porque cuando el ser humano perdía la sangre por un golpe o una cortadura, el ser humano moría, y por tanto la conclusión es que la vida está en la sangre. Por eso, Víctor, tú encuentras el mismo razonamiento en los mesopotámicos. La idea de la sangre o la víctima no es bíblica, Víctor. Azurbanipal mató, desvivió más de 24 animales como un sacrificio de su divinidad, no porque el Dios de él también sea correcto o sea científico, sino porque los antiguos así asociaban el mundo. Por eso, la expresión que se traduce como alma en la Biblia se refiere a garganta o respiración. ¿Por qué? Porque cuando ellos veían morir una persona, lo que veían es que se le iba el aliento. Entonces, eso es a partir de lo que están observando. No es pensando en física cuántica como estás haciendo tú. Es a través de un razonamiento. A ver, si cuando una persona se muere, yo veo que tira el aliento, algo debe salir en ese aliento. Y de ahí sale la expresión alma. No está pensando en mecánica cuántica ni en física cuántica, Víctor. Está asociando lo que ve, trasladando algo espiritual y religioso, no científico. Otra cosa es que deberías poder explicar el Salmo 104, versículo 5, que dice explícitamente en hebreo, en griego, en arameo, en el idioma que quieras verlo, que la tierra está fundada sobre fundamentos y es inamovible, porque estás confundiendo la rotación y traslación de la Tierra con el movimiento con relación a las galaxias, que eso es imperceptible para los ojos humanos, Víctor. Lo que la Biblia habla con relación al Sol no se refiere a la expansión del universo, Víctor, porque la expansión del universo y el Sol no tienen una relación entre el Sol y la Tierra, sino entre nuestra galaxia con las demás galaxias, Víctor. Lo que aquí se percibe es la forma como la Tierra se mueve alrededor del Sol, no como el Sol se mueve con relación al centro de la galaxia o con relación a la expansión del universo. Para poder percibir eso, Víctor, es necesario un telescopio y ver cómo las galaxias tienden al rojo. Eso no era el pensamiento del mundo antiguo. Lo que ellos están hablando de expandir el cielo es simplemente como una carpa, que de hecho esa expresión expandir el cielo también aparece en mitos mesopotámicos. Por ejemplo, la alusión que tú haces a Génesis 3, a Génesis 1, está equivocada, Víctor. En Génesis 1 no se habla de una creación de espacio y tiempo. Por ejemplo, si te lees, te vas a dar cuenta que el relato de Génesis, claramente el agua ya existía. La pregunta para Víctor es, ahí van dos preguntas. Número uno, ¿cómo explica el Salmo 104.5 que claramente dice que la tierra está fundada inamovible? Número dos, ¿cómo explica que el agua existía sin que Dios la haya creado? Porque el agua salió a partir de la separación, pero existían las tinieblas, Víctor, existía el caos, que era producto del desorden que había con las aguas, que estaban ahí, que son aguas primordiales, que es común a todas las mitologías antiguas. Otra cosa, yo no hablé de Ugarit, Víctor, yo hablé de Mesopotamia, específicamente Babilonia, y el Enuma Elish no es un texto ugarítico, sino babilónico, para hacer la aclaración ahí. ¿Qué sucede? Cuando usted lee Génesis 1 y 2 y se lee el Enuma Elish, es innegable la conexión. Por ejemplo, Víctor, te mencioné las constelaciones, estrellas y creación del Sol y la Luna. No es coincidencia, porque los judíos estuvieron en Babilonia. Esto no refleja ciencia, Víctor, refleja mitología, porque así veían el mundo. Te refuté ya lo de la sangre. Otra cosa es que el texto que da Isaías 40:22, que lo estaba esperando, ese texto no está hablando de una figura esférica. ¿Por qué? Porque la palabra que aparece ahí, chun, se refiere precisamente a algo circular, pero plano. Por eso se traduce como carpa. Esa palabra que tú ves como orbe se refiere a algo plano circular. Ejemplo de eso es que Isaías, que sabía más hebreo que tú y que yo, los autores de Isaías, en el capítulo 22 del mismo Isaías, versículo 10, aparece una expresión que sí refleja un objeto circular. Isaías 7:22 habla de una pelota, de una bola, y la expresión hebreo es diferente a la de Isaías 40. ¿Por qué? Porque uno está hablando de un plato o de algo plano, circular, y otro está hablando de un objeto esférico. Me gustaría, si tú encuentres en alguna parte de la Biblia, que esa alusión en hebreo a Cham, que aparece en Isaías 40:22, se refiere a algo esférico. ¿Por qué? Porque en el mismo Isaías 22, versículo 10, aparece la expresión para un objeto esférico, y es diferente. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los antiguos, el mundo era circular, pero plano, y por eso todos los argumentos que di del sol, del árbol que crecía, tienen todo el sentido del mundo. Entonces, nada de lo que tú dijiste corresponde a ciencia moderna. Y los argumentos que diste a favor de la termodinámica, de la física cuántica, no prueba el Dios bíblico.
Por eso estoy diciendo que estás confundido de argumento. Aquí no estamos hablando de ateísmo versus teísmo. Aquí estamos hablando de la compatibilidad del Dios bíblico, no de otro, ni del filosófico, ni del científico, ni del moderno, no. El Dios bíblico con la ciencia. Y por tanto, el argumento del ajuste fino no te sirve, porque el argumento del ajuste fino habla de un teísmo, no te habla del Dios bíblico. Eso es lo primero. El argumento fino es contra los ateos, no contra los agnósticos. Y aquí no estamos hablando si Dios existe o no, o siquiera si existe un ajuste en el universo o no. Ese no es el tema. Aquí nadie está diciendo si la luz tiene esa velocidad, porque la Biblia no habla de la velocidad de la luz. Víctor, tú apelaste a las células, la velocidad de la luz, las constantes cosmológicas, pero nada de eso está en el texto bíblico. Por tanto, tu argumento desperdiciado es a favor del teísmo, no del Dios bíblico. Y por eso es una ociosidad completa para estos temas. Y lo que has presentado en la Biblia son fácilmente refutables, como lo demostré. Otras inconsistencias con el texto bíblico que tenemos es que evidentemente reflejan una óptica que no es compatible con la realidad, como el hecho de que en el texto bíblico... Ya, ok. Vale. Entonces, ok, desde esas dos preguntas, el Salmo 104.5, ¿cómo lo explica? Le puede regalar más tiempo, que él no va a poder refutar lo que yo estoy diciendo. No, espera. No, ahí está. Tú tenías que avisarme un minuto antes. Porque hace rato que se pasó. No. Pasé justo. No estoy viendo el tiempo. ¿Me entiendes? Yo le estaba haciendo señas ya. Yo sé que él está emocionado. Sí. Él está emocionado. No, me gusta el debate. No es que yo no veo el tiempo, no hay un reloj. En el último segundo, como que no hay un reloj. le metió un power. Bueno. Entonces, nada, vamos a ver. Da las dos preguntas para que termine justamente y entonces ahí comienza Víctor inmediatamente. Claro, ¿cómo explica el relato, el texto de Salmo 104.5? Claramente dice que la tierra está fija, inamovible. ¿Cómo, en qué parte de la Biblia esa palabra que se traduce como Chan, en Isaías 42 se traduce como esfera, ya que Isaías 22 habla de una esfera y utiliza otra palabra muy distinta a ella? Y la otra es, ¿cuál fue la otra? Ya no me acuerdo. ¿Por qué el relato bíblico es tan parecido al relato del Enuma Eli, que es mucho anterior a la del texto bíblico? Ok, Víctor, puedes comenzar cuando gustes. Como se le permitió varios segundos de gracia a Sierra, tú también lo tienes si quieres. Así que mi contrarrefutación entonces. Sí, son 5 minutos. Recuerda, ya no son 7. Contrarrefutación no importa, está bien. Yo con menos de ahí le puedo ya terminar el debate porque lamentablemente él no ha entendido el tema hasta ahora. No estamos hablando de explicar a Dios ni su existencia. Te lo repetí, te lo dije del principio y sigue insistiendo con eso. Yo no estoy explicando la existencia de Dios ni quiero que ese sea el tema. El tema es la compatibilidad y la gente que está ahí sabe lo que estoy diciendo entre el Dios bíblico y la ciencia. El tema está entrelazado entre ciencia y el Dios bíblico. Y el Dios bíblico es el que yo te he mostrado. Entonces, yo no hablé de alma, él mencionó alma, yo hablé de conciencia, para que tenga una idea, que está muy desenfocado de lo que yo estoy diciendo, porque no encuentra la refutación necesaria para refutar ciencia y revelación de la palabra y conocimiento de la palabra, porque te he citado cantidad de textos bíblicos, más de lo que debería quizás, porque tú conoces muy bien la Biblia, no entiendo por qué no puedes aceptar lo que conoces. El Salmo 104.5 también encontramos el Salmo 114.7. ¿Cómo tú explicas que la presencia de Jehová tiembla la tierra? Entonces, si la tierra tiembla, la tierra se puede mover. A su presencia tiembla toda la tierra. No es percibible por el ojo humano lo que yo estoy diciendo. Escuchen esto, hermano, para que ustedes vean cuando la gente tiene una ofuscación y está totalmente cegado y viendo no puede ver o oyendo no puede entender. Por eso es que hay una fe que no solamente es religiosa, hay una fe que se aplica en la ciencia, si tú no lo sabías. Porque si tú te quedas solamente con lo que puedes alcanzar a ver los 750 nanómetros de tu vista, te va a faltar mucho conocimiento. Tú no conoces el 100% del universo para afirmar cosas que la misma ciencia no afirma. Entonces, si yo te hablo de lo invisible y de la mecánica cuántica, son datos que tú los puedes buscar y comprobado. Yo te puedo hablar de todo lo que ha comprobado la mecánica cuántica. Yo te puedo hablar de la partícula de onda, materia, el colapso de onda partícula. Yo te puedo hablar de entrelazamiento cuántico. Yo te puedo hablar de lo que es todos los estados posibles o lo que sería esa superposición cuántica. Yo te puedo hablar de energía, de materia, porque todo eso está en el tema que estamos tratando. Entonces, ¿eso es visible? No. Hebreo 11.3, lo que se ve, escucha, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, claro que no es perceptible a los humanos, pero eso no significa, yo no creo que tú te atrevas a decir
que las fuerzas nucleares no existen, que las fuerzas que mantienen la composición de la materia no existen. Yo no creo que tú te atrevas a decir eso, que la gravedad no existe. No creo que te atrevas a decir eso, que la Tierra está girando y estamos aquí, no nos movemos. Yo no creo que tú te atrevas a no entender eso, que es algo que está más que claro hasta en el bachiller. Entonces, tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo para que no caigas lamentablemente en una explicación un poquito hasta mediocre a veces. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia de ciencia y el tú ignorar la ciencia no puede entender que la física de partículas explica el mundo de las cosas invisibles o más pequeñas. La luz entra en esa característica. Tú hablabas del efecto Kepler, del corrimiento al rojo, lo que hace el telescopio James Webb, que puede ver miles de años luz en el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado no existe como la gente lo conceptualiza, ni el tiempo tampoco. Por eso es que Dios está más allá del tiempo, por eso Dios es eterno, por eso Dios puede existir en todo momento. Y eso lo explica la mecánica cuántica, hermano, que el tiempo se va hacia atrás o hacia adelante, que el futuro, y esto es un término quizás filosófico, es una perspectiva, algo que tú esperas, una expectativa. El pasado es un recuerdo y si se te olvidó no hay pasado. Entonces, el tiempo, cuando tú te pones a ver el tiempo, es relativo desde un punto, porque lo decía la relatividad, pero otros como Newton decían... Un minuto, pero se puede extender. El tiempo era absoluto para Newton, que descubrió la relatividad, sin embargo, antes decía que era relativo. Sin embargo, lo que dice hoy la ciencia es que no es así, sino que hay un presente eterno y que nosotros podemos percibir el tiempo de manera diferente. Y yo sé que eso tú lo sabes. Entonces, cuando tú ves que la luz del sol o la luz de nuestra galaxia dura 30.000 millones de años para llegar aquí, o la del sol 8 minutos 34 segundos, tú sabes que estás viendo el sol en el pasado, siendo el presente desde tu punto de vista. Entonces eso, dime cómo tú lo puedes explicar. Entonces hay cosas que hay que explicarlas por la ciencia, pero que la Biblia la establece. Entonces, no estamos hablando de un Dios mitológico, por eso no tengo que hablarte de nada de la mitología que tú has traído. Yo estoy hablando del Dios bíblico. La luz tiene una connotación muy importante porque la Biblia dice que Dios es luz, que Dios habita en luz inaccesible. La luz se muestra como una metáfora de conocimiento y se apega a lo que estamos hablando del conocimiento, pero también en la ciencia y en la Biblia se muestra lo que la luz puede hacer para la creación de la materia, para que tú puedas ver la forma, la distancia y entender el mundo y recibir información a través de los fotones que va a una connotación cuántica, a una interacción neuronal, la sinapsis, que va más allá porque es energía y información. Y la palabra que creó el universo y todo lo que somos, la materia como tal, tiene información codificada y solamente se puede decodificar en la medida que se aplica ciencia o se tiene fe. No hay otra forma porque la negación de esto no es más que negar tu propia existencia. Lo dejé hasta acá. Bien, para que sepa, Víctor, dejé que te extendiera 30 segundos más por el tema de cierre ahorita. O sea, quiero ser lo más justo que se pueda con el tiempo. Está bien. Cierra cuando te gusta. Tienes 5 minutos. Pero a mí que me toca la pregunta, no. No me toca a mí hacer preguntas ahora. Yo no le hice preguntas. Me toca cerrar. Sí, no, pero me toca. Ah, pues sí, claro, pero tuviste 30 segundos, pero puedes hacérmela, no importa. No, está bien. Haz la contrarrefutación y después yo te hago la pregunta. Pero igual hay preguntas, ¿no? Hay preguntas. Sí, sí, vale. Ustedes dos. Yo pensé que ya era la pregunta que entraba, pero que ya no hizo. No, toca a mí. Tú me toca a mí 5 minutos. La oportunidad de hacer la pregunta. Yo debería poder hacer las preguntas a él. Lo que pasa es que yo la hice en mi tiempo, Víctor, pero puedes hacerla. Te dieron más de tiempo. Okay, mira, no, pero a ti dieron 30 segundos más atrás. O sea. Sí, mira. Aparte de, yo dije 1 minuto y después de ahí dejé que se extendiera 1 minuto y medio porque le di un tiempito de más cierre ahorita para la pregunta. Cierra te está cediendo para que le haga la pregunta si quiere, ¿me entiendes? Exacto. Porque no quiero parcializar para ningún lado, simplemente quiero ser lo más justo posible. Ahora, ahorita van a tener 16 minutos de interacción ustedes solos, que incluso yo voy a salir de pantalla para que ustedes sepan. Y cuando ustedes vean que yo entre, cuando le quede ya 2 minutos o 1 minuto, para que ya ustedes sepan y bajen. Son 2 preguntas sencillas y él puede seguir su refutación ahí mismo. Primero, si el universo no se explica, como dice Génesis 1.1, su creación, como yo le he explicado ya en todo lo que he dicho, la ciencia, y lo explica la Biblia primero, ¿cuál sería tu explicación? Y la segunda es la primera que te hice, de cómo tú explicas la probabilidad de la vida de ese 10 elevado a los 2.685 millones. Explícame eso si tú tienes conocimiento, o como diría Dios, ¿dónde estabas tú? Como diría el Señor, ¿dónde estabas tú? Como le diría el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando Dios hizo la tierra? O si puede decir el vaso de barro a su creador, ¿por qué me hiciste así? Bien. Cierra cuando te guste. 5 minutos.
¿Escuchaste la pregunta, Sierra? Porque te vi hablando por Sí, ahí. Víctor. Sí, no, porque estoy pendiente. Yo puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. Sí, pero yo quiero que responda la pregunta, Yo quiero que responda la pregunta. No, pero entonces vale, entonces no voy a tomar mi tiempo para ello, sino fuera los 5 minutos. Esperen. Vamos bien. No lo dañen. Cierra tus 5 minutos, haz lo que tú entiendes en tus 5 minutos. ¿Entiendes? Vale. Víctor, okay, vale. Tiene la responsabilidad de, si él no te responde, machacarlo ahorita hasta que te responda. Haz la pregunta. Sí, vale. Entonces, primero. Los 16 minutos. Continúa, dale tú. Vale. Ok. Vale, con relación al argumento, de nuevo, Víctor tiene razón. Como él mismo dijo, yo estoy de acuerdo, todo eso lo explica la física y la mecánica cuántica, más no la Biblia. Y este es un tema sobre la Biblia y el Dios bíblico. Y eso es lo que Víctor no ha entendido. Por eso, cuando me habla de constante cosmológica, yo ya, pero en eso no estamos en desacuerdo, porque tú vas a probar eso en la Biblia y en la Biblia no está. Esa es la parte que no ha entendido, que esto no es un debate de teísmo versus ateísmo, de creacionismo versus, digamos, azar, que es lo que él está proponiendo. Eso no tiene que ver, este no es el tema, este no es el objeto de debate. Ni siquiera tú sabes si tenemos un desacuerdo ahí, porque, repito, ese no es el tema. El tema es si lo que dice la Biblia o del Dios bíblico es compatible con la ciencia. Y nada de lo que tú estás diciendo, ni la constante cosmológica, está en la Biblia, ni el corrimiento a rojo de las galaxias. Eso no está en la Biblia, Víctor, y por tanto tu pregunta no te ayuda en tu defensa de tu tesis. Eso es lo que no he entendido. ¿Por qué? Porque para hablar de eso deberías mencionar un texto bíblico donde diga eso, que no lo has hecho. Por eso, cuando tú haces un desarrollo muy perfecto de la ciencia, es que yo no tengo problema. De hecho, Víctor, yo sí manejo un poquito de astronomía, todo lo que estoy diciendo lo manejamos, pero es que no hay ni desacuerdo porque ese no es el tema. El objeto de este debate es probar si el Dios de la Biblia es compatible con eso que tú y yo sabemos, y no has podido hacerlo, porque no has dado ningún versículo que pruebe nada de eso. Otra cosa interesante es que Víctor no respondió la pregunta de Salmo 104.5. Dice, oye, está refutando la Biblia con otro texto bíblico, no a mí, porque yo estoy citando un texto. Entonces dice, ese texto es mentira porque hay otro texto que es otra cosa. No, Víctor, no funciona así, porque entonces estaría tú mismo diciendo que por lo menos lo que dice ese texto no es verdad. ¿Entiendes? Entonces tu reputación no sería a mí, sino al texto. Otra cosa es que al decir que la tierra tiembla con la gloria de Dios, no es incompatible con ese texto, Víctor, porque lo que el texto dice que la tierra está fundada sobre fundamentos sólidos. Eso no es incompatible con que si Dios se pega, se mueve ese fundamento sólido. Lo que te está diciendo el texto es que la tierra está firme y no se mueve. Entonces, tu refutación sería al texto bíblico, no a mí, porque yo simplemente te lo doy para que tú lo expliques. Y tú, en vez de explicarlo, lo intentaste refutar con otro texto que lo que habla es de lo poderoso que es Dios. Entonces, no tiene que ver con eso. Y de nuevo, estás confundiendo un terremoto con movimientos astronómicos, y los terremotos, por su propia palabra, no tiene que ver con movimientos estelares o de galaxias, Víctor. Los terremotos son movimientos tectónicos. Si tú me das un texto y dices, mira, pero es que aquí la Tierra se mueve por un terremoto, claro, pero el texto no está hablando de eso. El texto está hablando que la Tierra, el planeta, está fundada firme y no se mueve con relación a nada. Por eso en la Biblia el sol y la luna y las estrellas son que se mueven con relación a la Tierra. Por tanto, apelar a un terremoto, Víctor, es muy mal argumento. Lo otro es que no me has respondido la pregunta que yo en mi tiempo hice sobre el Orbes, el texto que tú citaste, que es incorrecto, que te la voy a hacer en el tiempo de nuevo. Y otra cosa es que no puedes apelar a que no es un mito si el texto está escrito para refutar un mito utilizando el mismo recurso, Víctor. Porque Génesis 1 no está haciendo una explicación científica, está haciendo una refutación mitológica a la cosmogonía de los sumerios, Víctor. Por eso en Génesis se habla del río y de Ker y Éufrates, porque el Enuma Elis, Víctor, en la tablilla número 5, habla que Marduk fue que creó el río de Ker y el Éufrates. ¿Y qué hace Génesis 2? Refuta esa idea mitológica con otro relato. Por eso, Víctor, en el texto del Enuma Elis, Marduk crea a los hombres a partir del barro y la sangre. Y en el texto bíblico de Génesis 2, Dios, Jehová, crea a los hombres a partir del barro. Y el aliento divino es una refutación al otro mito. Por eso, Víctor, en el relato del Enuma Elis, Marduk pelea con monstruos marinos, con monstruos de las aguas, igual que Jehová está al control de esos monstruos. Se lo puedes encontrar en el comentario de John H. Walton, que es un evangélico también. Por eso, Víctor, aunque el Salmo 74 no es Génesis, está hablando de una creación. Cuando tú lees el Salmo 74, después de Jehová partir el mar con su poder,
y matar cabezas de monstruos marinos, empieza un proceso creatorio, igual que el Enuma Elish en la tablilla número 3, después de matar y pelear con monstruos marinos, empieza un proceso creatorio, Víctor. Entonces, esto corresponde no a ciencia, Víctor, sino a relatos mitológicos de la antigüedad, que el texto bíblico hace lo mismo intentando refutarlo. Por tanto, yo puedo agarrar el Corán y el Enuma Elish y decir, pero mira, en el Enuma Elish o en el Inmatón se dice claramente que el sol sostiene todo, y eso es verdad. En el Inmatón se dice, por ejemplo, que por el sol los árboles crecen y dan vida, claro. Pero no es porque sea un dato revelado por Atón, Víctor, es porque la gente entendía el mundo de acuerdo a su contexto. Cuando yo te hablé del alma, no fue para refutar la conciencia, sino para explicar que precisamente que los antiguos hacían relación en parte de lo que veían. Y así como veían que el sol daba vida porque hacía que los animales pudiesen comer, que los habitantes pudiesen actuar y trabajar y que los árboles crecieran, ellos interactuaban, bueno, Dios está en ese árbol, pero no significa que sea un conocimiento científico, Víctor. Son dos cosas muy diferentes, son interpretaciones mitológicas sobre eventos reales. Se acabó el tiempo ya, lo acabaste justamente ahí. Ahora, para que sepan, tienen 16 minutos de interacción entre ustedes dos. Pueden interactuar, hacerse preguntas y demás. Traten de no estropearse mucho, sino que interactúen. Ustedes son los dos muy educados y saben hacer el debate. Así que cuando gusten, pueden comenzar. Mira, antes de volver a recordar las preguntas que le hice para que la pueda responder ahora. Sí. Le agradezco a Sierra que diga que está de acuerdo conmigo en muchísimas cosas. Y no sé qué tiene que venir a traer, que no es un debate entre teísmo y ateísmo. Yo creo en Dios. O sea, yo soy un creyente de Dios. Entonces, ya que tú quieras clasificar con quién tú vas a debatir, si es religioso o no es religioso, si es cristiano o no es cristiano, es otra cosa. Yo te estoy hablando de lo que tiene que ver con el tema que nos plantearon en el debate. Eso no tiene que clasificarse porque eso es una falacia, porque ¿cómo es que tú vas a clasificar quién debate contigo? Porque lo que te está diciendo, tú estás de acuerdo y dice que tiene la razón. Al final de cuentas, es buscar una salida o un salvavidas cuando uno se está ahogando. Dios es poderoso, palabras tuyas. Dice que yo afirmé, claro que es poderoso. Es la definición del concepto Dios. Todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Te hablaba del tiempo, te hablaba de la luz. La luz es un tema importantísimo en la Biblia, en la física, en todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y también te dije que aparece más de 500 veces en la Biblia esta metáfora de la luz como conocimiento, como revelación de conocimiento. Entonces tenemos ahí un punto, además del punto físico que la misma Biblia demuestra. Dios creó la luz, la Biblia dice... Víctor, acuérdate que es pregunta. No, estoy tratando de responder, pero tengo que responder lo que tú me preguntaste o decías. Entonces, okay. No se pueden extender mucho. No hablaba de la creación, preámbulo. Porque recuérdate, pero sí, pero escucha, la pregunta el preámbulo... Sí, pero escucha, el preámbulo lleva 2 minutos. Entonces, del preámbulo vas a pasar la respuesta y se va a extender 15 minutos y no va a tener tiempo para participar. Lo correcto es que... Pero escúchame, es que estás muy alterado, Víctor. Escúchame. Sí, pero escúchame, o sea, porque tú estás muy alterado. Mira, lo correcto es que tú me hagas una pregunta puntual y yo respondo en 2 minutos y tú refutes mi respuesta. Y luego viceversa. ¿Entiendes? Porque si no se extiende demasiado. Feliberto se fue y el moderador tiene que estar ahí para que diga ya. No. Víctor, pero es que yo le establecí claro, Víctor. Yo le dije, tienen 16 minutos. Sí. O sea, un solo no se puede. Está bien. Lo que pasa es que yo le hice 3 preguntas desde que empezamos. Le estoy haciendo esas 3 preguntas y no ha respondido ni una. Y me ha hecho muchísimas Pero tú eres que estás respondiendo, Víctor. Entonces, pero fíjate ya, que tú me estás acusando. Para terminar, para que pueda preguntar, para aprovechar el tiempo. Tú hablaste de la creación del barro en la Biblia y en otros textos que tú citas, apócrifos, textos que no tienen que ver. Pero yo no hice la pregunta, Víctor. Los elementos de la Tierra, científicamente, más de 28, escucha esto para que aprenda algo, más de 28 elementos de lo que están en la Tierra están en el ser humano. Eso comprueba lo que la Biblia dice. Las preguntas mías son las mismas. Háblame de si tú crees en el azar del universo o si tú crees en lo que la Biblia dice y la ciencia, o qué tú crees. O sea, Víctor. Ya, esa pregunta, no, contesta esa sola ya. Bien, a ver. Ahora tienen 16 minutos. Ahora, interacción. Ya, ahí está la pregunta ya. Okay. A ver, déjame responderte. Mi tiempo. Víctor, de nuevo te estoy diciendo, es que esa pregunta no te ayuda con relación al tema.
porque es un tema sobre teísmo. Pero déjame, pero yo te estoy respondiendo, es mi tiempo. No, pero que no importa, o sea, que me ayude o no, tú tienes que responder. Si no tienes respuesta, me dices, pero Víctor, tú no puedes coercionar lo que yo te voy a decir en mi tiempo. No en tu tiempo, lo que me ayuda a mí o no me ayuda. Pero escúchame, en tu tiempo tú puedes refutar, Víctor, en mi tiempo tú puedes refutarme si no me respondiste, pero no puedes interrumpirme en mi tiempo. Porque cuando tú no me respondiste, yo te escuchaba y no me respondiste. Y en mi tiempo te aclaraste que nunca respondiste, pero en mi tiempo. O sea, respeta mi tiempo. No te alteres, estás demasiado alterado. Como quiera no vas a ganar. No es el objetivo. Como quiera vas a ganar. O sea, fíjate lo divertido que estoy, pero me estoy divirtiendo contigo. Oye, el punto es que con relación al azar, o si hay un ente detrás, eso sirve como un argumento al teísmo, que no es el debate de aquí, Víctor. Aquí estamos hablando si el Dios bíblico es compatible con la ciencia, no si Dios existe o si el mundo está organizado por un Dios. ¿Entiendes? Y tu pregunta va en ese orden. No me vas a hacer una pregunta. Ese es el problema. No me vas a hacer una pregunta ni va a contestar la pregunta que te hice. Pero es que no me estás escuchando. No, yo estoy escuchando, pero o sea, tú ni estás respondiendo la pregunta que te hice ni me estás haciendo una pregunta. Estás afirmando. Sí, no, porque por lo mismo, porque es que tu pregunta no tiene que ver con el tema que estamos hablando. Es como que yo te empiezo a hablar ahora. No tiene que ver. La ciencia habla de la creación del universo. Exacto, Víctor, dicen el clavo, la ciencia. Víctor, exacto, la ciencia, pero Génesis no habla de constantes, ¿entiendes? Y el debate no es sobre ciencia. La pregunta no fue por constantes. La pregunta es cómo tú explicas la creación del universo. Si no lo explica como lo he explicado yo por Génesis 1.1 y por lo que la ciencia dice, si tú quieres llamarle Big Bang, a partir de ahí. No, yo creo precisamente por eso. Creo que el universo como tal se creó a partir de la expansión del universo como la conocemos. Y que las constantes son parte. Pero ves lo que está pasando, Víctor. ¿Ves lo que está pasando? No te interrumpa, Víctor. Déjalo que él responda. Dale. Víctor, me estás dando la razón. Mira, si él nunca te responde la pregunta, tú ganas con eso, está bien. Destrózame tu tiempo, claro. Sabiamente, síguelo machacando y ya. O sea, lo que quiero es que interactúe. Oye, Feliberto, cierra. No, o sea, es que es así, Víctor. O sea, ojalá yo te haga una pregunta y tú no puedas responderme. Bueno, pues. Porque gané yo, ¿entiendes? Pues dame tu ojalá. Entonces, sí, no te estoy dando razón, te estamos corrigiendo los dos, porque estás totalmente desviado del tema y emocionalmente. Entonces, pero es que dame mi tiempo, Víctor, es que te ves muy mal, dame mi tiempo, te ves desesperado. Y yo te he tratado muy bien. Entonces, mira, de nuevo, cuando me preguntas por el origen del mundo o del universo, yo te apelo precisamente a la expansión que sabemos que se demostrada científicamente, en la cual tú y yo estamos de acuerdo. Esa expansión es precisamente lo que crea el mundo como tal y tiene reglas y leyes que hacen el mundo y la vida posible y crean un orden a partir de las reglas precisamente que conocemos como la termodinámica, las leyes de la gravedad. Las masas van por la misma gravedad, crean campos gravitacionales que acercan otras masas más pequeñas y forman precisamente cuerpos más complejos como planetas, lunas o soles, que son al final producidos por las propias leyes de esta. Esa es la respuesta con relación a tu pregunta. Bueno, gracias por darme la razón, porque al final tú lo que estás haciendo es dándome la razón a lo que yo estoy diciendo. Entonces, no entiendo por qué tú dices que estoy desesperado cuando tú me estás dando la razón. Lo que yo quiero es que tú respondas a la pregunta, porque tú me dices, por ejemplo, no, yo no quiero maltratarte, yo no quiero ayudarte, yo no quiero ni que tú me ayudes, no importa si me maltratas. Yo lo que quiero es que tú respondas a las preguntas, ¿entiendes? Porque el tema es que ahora es de pregunta y respuesta, porque ya yo he hablado de todo eso que tú dijiste ahora desde que empezamos, de la compatibilidad. Yo siempre estaba pegado al tema y gracias a Dios que YouTube deja esto grabado. La compatibilidad entre Dios y la ciencia es lo que yo te estaba mostrando. Ahora, que tú quieras descartar la ciencia porque tú no la entiendas, es otra cosa, es muy diferente. Entonces, ahora yo quiero que tú formules una pregunta porque luego te voy a formular. Claro, ya la tengo. Luego te voy a formular otra. Y así funciona la interacción, Víctor. Salmo 104, versículo 5. La tierra está fundada sobre columnas y es inamovible. ¿Cómo respondes a eso? Tú quieres volver al tema de que ya yo te respondí. Te lo respondí como un salmo también. Y te dije, incluso la Biblia habla de que la tierra está fundada sobre la nada y tú hablas de columnas. Entonces, es una contradicción lo que tú tienes.
porque la Biblia no está fundada sobre columna. Entonces, si tú no aplicas hermenéutica, la columna no está en el espacio. Es algo que tiene que ver con interpretación, hermano. Y si usted no aplica interpretación hermenéutica, entendiendo que el fundamento, la regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete, conociendo hebraísmo, que es la forma en que hablaban los hebreos y la cultura donde se escribió la Biblia, conociendo la figura retórica, que es algo literario, donde habla de hipérboles, de metáfora y todo lo demás, no vas a entender Génesis, tú no vas a entender nada de la Biblia. Y vas a tener que seguirlo refutando con mitologías, lamentablemente, porque la ciencia te habla de que la Tierra está en el universo y en el universo hay expansión. En la expansión todo está en movimiento, hermano, y eso está comprobado científicamente. No hay forma de que usted pueda refutar eso, no importa que sea manera de cosmos, del espacio exterior, porque todo el universo tiene que ver con el espacio exterior. Y Dios creó el universo, dice la Biblia textualmente, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por mucho tiempo la gente en su ignorancia decía que Josué capítulo 10, donde se detiene el sol y la luna, estableciendo Dios un principio del poder absoluto que tiene sobre toda la materia y la soberanía de Dios, no lo entendía porque no conocían todavía que había expansión, la expansión del universo, porque para muchos el sol no se movía, sin embargo todo está en movimiento. Entonces no entiendo por qué vuelves a recurrir a la misma pregunta. Voy a volver otra vez a hacerte... Espérate, me toca responder, acuérdate. ¿Vas a refutar la pregunta? La respuesta. Así funciona, así funciona, tú hiciste conmigo. Pero que, adelante, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. De hecho, está bien, pero, exacto, pero déjame mi chance para responderte. En primer lugar, Víctor, no. Cuando tú intentas refutarme, te repito, no estás refutándome a mí, estás refutando tu propia Biblia, porque es el texto que lo dice. Y otra cosa es que donde fallas de manera drástica y abrumadora es cuando afirmas algo y luego no lo cumples, porque tú mismo acabas de decir que la forma de entender el texto es desde su contexto y desde la óptica de los autores, lo cual tú no estás haciendo, estás colocando tu óptica y apelando a la ciencia moderna y la astronomía, cosas que ellos no sabían. Por tanto, tu propia afirmación la destruiste tú mismo, porque apelas a lo que tú sabes, no lo que lo sabían los autores. Por tanto, si tú revisas la cosmogonía o la forma en la que los autores entendían el mundo, te vas a dar cuenta de que precisamente encaja con este salmo. ¿Qué entendían ellos? Dicho por Michael Herschel, dicho por John H. Walton, dicho por Matthew Benjamin, dicho por cualquier experto del mundo antiguo que incluía la Biblia, te vas a dar cuenta que la forma en la que ellos entendían el mundo era que era una superficie circular, plana, que estaba sustentada sobre columnas y que debajo, Víctor, estaba el Seol y que encima había una bóveda, que es la que se abre en Génesis con el diluvio, que la bóveda, las fuentes del cielo se rompen para que el agua que Dios había dejado arriba en la expansión cayeran a la tierra, Víctor. Ese es el contexto cultural que tú has ignorado todo eso y que curiosamente me parece muy gracioso que me lo reclames a mí, cuando yo soy el que estoy apelando al contexto y la óptica de los autores para entenderlo, mientras tú le colocas la óptica de Kepler o de Carl Sagan, no la de los autores, porque los autores tenían esas ideas, no la que tú estás estableciendo. Y por eso, en vez de interactuar con el texto, refutas tú mismo el texto bíblico creyendo que me estás refutando a mí. Bueno, el origen de la vida. Segunda pregunta, que es la misma que te hice, que tampoco he podido responder, igual que, bueno, me tuviste que dar la razón en la otra sobre la creación y el origen del universo. La probabilidad de que haya vida en el universo. Las probabilidades son muy bajas. Si no estás de acuerdo con lo que dice la Biblia y dice la ciencia, ahí es donde también entra el código genético. Déjame responderte, por favor. En primer lugar, la Biblia no habla de código genético. En segundo lugar, la Biblia no habla de probabilidades de la vida. En segundo lugar, la Biblia no habla de tasaciones. Por tanto, lo que estás preguntando no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver precisamente con el teísmo y el argumento fino del universo, no con la Biblia propiamente. Te estoy respondiendo. Pero Víctor, te estoy respondiendo. Si quieres, formúlala de nuevo. Adelante, Víctor. Formúlala de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de la vida que tú tienes? ¿Qué probabilidad de la vida, más allá de la explicación que da la Biblia de creacionismo, de creación del hombre? Y lo que mismo establece la creación es diseño que incluye lo genético porque es parte del hombre. Y por eso te hablo del ADN, porque es un código de información que nadie puede refutarlo. Por lo que te decía de que son 35.000 millones de letras que tú no vas a poder explicar hoy porque son demasiadas enciclopedias para tú poder... O sea, ya tú te estás respondiendo tu propia pregunta. No, yo quiero que tú la respondas. Pues entonces tiene que guardar silencio y escuchar mi respuesta. Porque si te la misma pregunta, a ver si has argumentado tu propia pregunta, Víctor. Entonces, vale. Respondiendo a tu pregunta sobre la probabilidad de la vida, como tú decías, según estadísticas, especialmente antes de conocerse, por ejemplo,
que algunos aminoácidos eran catalizadores de otro, y eso reduce la incertidumbre de probabilidades, pues es muy escasa. De hecho, se considera muy fortuito que la vida se desarrolle propiamente. Aunque ahora con el tema de la biogénesis se ha mejorado mucho la propuesta porque hemos encontrado vida en asteroides y fuera del planeta Tierra en bacterias, lo que demuestra que aunque sea muy poco probable la vida, no es imposible. ¿Qué sucede? El relato bíblico, como te decía, no tiene nada que ver con eso bíblico. El relato bíblico de Génesis no habla de probabilidades, no habla del tema de la abiogénesis, ni tampoco habla de biología como tú estás hablando, Víctor, menos de genética como tú estás estableciendo. Por tanto, tu pregunta no tiene nada que ver con el tema, pero igual te respondí. ¿Qué tiene de veras el texto bíblico? Nada compatible con lo que estamos hablando tú y yo. Lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo no es el tema, sino de ciencia en la que los dos estamos de acuerdo. Ahora, tu interpretación de cómo surgió esa vida puede ser que sea Dios o Marduk o quien sea, pero sigue siendo mitológica y no los datos propiamente. De la misma forma que el texto bíblico plantea que la hizo Yahvé, en el texto de Urumaeli la hizo Marduk, en el texto de Elitmatón la hace Atón, y en el texto de Ra la hace Ra, y en el texto también de algunos relatos sumerios la hizo Enlil. Ahora, ¿eso tiene que ver con la probabilidad? Nada tiene que ver con la probabilidad. Entonces, tu pregunta no se asocia para nada al tema en cuestión. Esa es mi respuesta, Víctor. Bueno, no sé cómo tú dices que no se asocia, si tanto el origen de la vida como lo que hablábamos del origen del universo son temas científicos, tanto como teológicos o bíblicos, y que Dios es el que interviene en ambos, que son dos de los quizás de las dos cosas más grandes que se pueden llegar a comprobar de manera científica, y no hay azar en ellas. Ese reduccionismo materialista es lamentable, o esa infantilidad, no lo puedo, realmente no puedo tener otra perspectiva, otra visión de infantilidad, porque una gente que dice que Dios es Santa Claus, imagínate si es infantil en su pensamiento. Entonces, hablar de que un asteroide trajo vida a la Tierra, eso ya es algo que la ciencia nunca te lo va a corroborar, porque eso no tiene sentido. Cuando tú ves el ATP sintasa, cuando tú ves cómo se forma la proteína, cómo el ADN mensajero, todos esos temas que tienen que ver con biología y con genes o con genética, lamentablemente para los que quieren refutar la verdad, se van a quedar cortos porque hay una codificación. Y yo quiero explicar esto para que la gente también sea edificada. Un código es una información transformada en otra. La información transformada en el código lleva la información primaria. Por eso cuando tú tienes un código QR y lo lees con un lector de código QR, te da una información que te lleva a un enlace a otra información. Entonces hay que entender las cosas. Entonces la codificación necesita un codificador, un programador de las cosas, una inteligencia que crea las cosas, y ese es Dios. Entonces esa programación y ese código está revelado a través de la ciencia, a través del conocimiento, Víctor, a través de la escritura. Entonces, acuérdate que Salmo 139, tú dijiste que estoy contra Víctor, Salmo 139. pero es que lleva más de 2 minutos, Víctor. Estaban escritas todas las cosas. Pero Víctor, vamos a respetar el tiempo, porque si no se va a diluir en eso. Mi pregunta es la siguiente, Víctor. ¿Tú te has leído otros libros mitológicos aparte de la Biblia sobre la creación? Para compararlo. Pregunta tuya para mí. Claro. Yo conozco de mitología, y por eso te decía que la mitología griega no se aplica al Dios bíblico, y que las mitologías que tú quieres traer, nuestro Dios no es un Dios mitológico. Entonces nuestro Dios es un Dios de ciencia, de revelación, de conocimiento, que le da al hombre la capacidad de conocer su pensamiento revelado en la palabra, y que la ciencia, que es compatible con Dios, muestra ese Dios. Entonces, a mí no me interesan los textos apócrifos, ni de Adán y Eva, ni de Enoch, ninguno de esos textos que tú traes a colación, porque no tienen connotación a la hora de tú interpretar la Biblia o de un tema que se trata del Dios bíblico. No tengo que ir a buscar una mitología. El que lo hace busca un salvavidas para salir de un problema que no puede explicar, aún conociendo la Biblia de una manera admirable, lamentablemente. Entonces, la pregunta mía ahora para ti, ¿me toca pregunta o no? ¿No me toca pregunta? ¿Me permites? No me toca responder, ¿me permites? Por eso mismo me toca a mí. Una refutación, porque tú me preguntaste si yo había leído mitología. O sea, me siento como un león con la gacela. Mira, a ver, Víctor, la respuesta es muy sencilla. No te has leído otros libros mitológicos sobre creación, y por eso tu ignorancia sobre lo que estamos hablando. La realidad es que, como te decía,
tus argumentos son a favor de un diseño inteligente y un creador, más no del Dios bíblico. Y por eso no lo has entendido, porque si leyeras otros relatos mitológicos de creación, entendieras que lo que propone la Biblia no es exclusivo ni nuevo, sino que corresponde precisamente a los relatos mitológicos que tú, dicho por ti mismo, te has negado en tratar de comprender, lo cual me parece gracioso cuando tú, en tu argumentativa, apelaste a la exégesis y a tratar de entender el contexto del autor, pero al mismo tiempo dices que no te importa el contexto del autor. Te repito, Víctor, el contexto de los textos apócrifos y de los mitos, no griegos, Víctor, porque yo no hablé de relatos míticos griegos, se ve que no me has prestado atención. Estoy hablando de relatos míticos egipcios y babilónicos, no griegos, ¿vale? Y ese es el contexto del autor bíblico. Me parece extraño porque tú apelaste al contexto del autor, pero al mismo tiempo dices, no me importa el contexto del autor, no me importa ni el libro de Enoch, no me importan los libros de Adán y Eva, pero es precisamente esos son los contextos de los autores, Víctor. Entonces, por eso no estás entendiendo el tema y por eso estás quedando tan mal, porque dicho por ti mismo, tú no tienes interés en conocer la óptica que los autores manejan. Y por eso llegas a conclusiones como esta. Si te leyeras algunos de esos relatos mitológicos que yo estoy hablando y que fácilmente tú puedes leerlo porque no te van a dar cáncer ni te van a matar por leerlo, entendieras precisamente de que el Dios bíblico es simplemente la respuesta a otros relatos mitológicos como el Enuma Elish o el himno del dios Atón o himnos y respuestas a los egipcios u otras naciones. Es todo totalmente un contexto mitológico. Víctor, de hecho, los relatos donde Dios se presenta como luz o se viste como luz, que está, por ejemplo, en el Salmo 104, de hecho, Víctor, el Salmo 104 es un himno dedicado al dios Atón. Y está en la Biblia, el texto que estoy citando es un himno dedicado al dios Atón, Víctor. Por eso dice que Jehová se viste de luz. Esa expresión, vestirse de luz, es del disco solar de Atón y del disco solar babilónico. Si leyeras un poquito eso, lo entendieras. Terminaste, cierra. Sí. Yo no cité texto bíblico hablando de que Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Entonces, y Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible. Está hablando de otra cosa. Tú no entiendes dimensiones. Está hablando de dimensiones. A la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Dios vive en un presente eterno. Dios no vive en el tiempo. Eso es muy profundo para hablarlo aquí hoy. Entonces, lamentablemente, tú hay cosas que no vas a entender hasta que no conozcas la ciencia. Pero yo necesito que tú me respondas algunas preguntas, porque yo no sé cuál es tu afán por traer mitología cuando hablamos de la Biblia. Eso no tiene nada que ver. No importa si es mitología griega o si es de mi tiempo, si es mitología babilónica. Es para hacer la pregunta, Víctor. Pregunta. Pero escucha, Víctor, te voy a preguntar. Pero escúchame, por favor. Es que estás quedando muy mal. No porque importa, se te ve muy desesperado. Tu tiempo es para hacer... Pero escúchame. Déjame formularte la pregunta. Escúchame, Víctor, porque de nuevo, sí, pero es que has gastado ya 2 minutos contraargumentando después de contraargumentar. Entonces lo que pasa es que te ves desesperado, que necesitas más tiempo para poder decir algo. No te estás ayudando tú mismo. Déjame formularte la pregunta. Yo creo que el error es no darnos tiempo para refutación y contrarrefutación, y eso ya tiene que ver con el organizador. Debería darnos tiempo. No, porque esto no es un tema de tiempo, Víctor. Esto es un tema de tiempo. Claro, porque tú estás apelando a tiempo, yo no. Eran 16 minutos y vamos por más de 20 hablando. Víctor, no hay un problema de organización porque estaba bien claro. ¿Tú me entiendes? Yo sé que son los ánimos del debate, pero lo correcto es... Yo tengo que explicar lo que él tergiversa, porque si él tergiversa algo que yo no dije, cuando tiene que responder una pregunta, en vez de responderle, está tergiversando, yo tengo que aclarárselo. Sí, mira, déjalo que la tergiverse y cuando te toque hablar, machaquen ese tema, es lo que yo he dicho siempre. Pero ¿entiendes? Es cuando me toca hablar que yo lo estoy haciendo. Sí, pero Víctor, estás debatiendo con el moderador, Víctor, estás debatiendo con el moderador, Víctor, o sea, no estás bien. Sí, porque estás llevando mucho por las emociones. Me toca una pregunta, déjame hacerte la pregunta. Víctor, espérate. Eso es lo que te toca, hacer una pregunta. Yo no estoy bien. ¿Me entiendes? Tú estás diciendo que yo no estoy bien, que el problema soy yo del moderador que no estableció tiempo. Yo di tiempo y lo he dejado fluir. Si yo me paso de lo que tengo, escúchame, si yo me paso de lo que estoy, del tiempo que tengo, tú eres que tienes que decirme, no, ya se pasó el tiempo. No. Es que los 16 minutos, por eso me salí de pantalla, para que ustedes lo debatieran libremente. Yo me salgo y solamente leo los comentarios. Estoy aquí. Es tu culpa, Feliberto. Es tu culpa por creer que éramos personas emocionalmente estables, que podíamos tener una conversación sin que tú nos dijeras. Eso creía yo. Ahora mírenme, para que ustedes sepan, ustedes llevan 20 minutos hablando, no 16. Es lo que le dije.
No, porque lo he dejado fluir porque como se han emocionado mucho, pero, si gustan, si Víctor le hace una pregunta a Sierra, déjalo que él responde y cuando él se calle, entonces Sierra te va a hacer una pregunta final, tú le respondes y ya, ¿me entiendes? Ahí que acabamos el debate. Perdóneme por ser tan mal organizado, pero es que los dos son amigos míos y... Pregunta, yo hablaba del ajuste fino. Me fui, mire, me fui de pantalla otra vez. Yo hablaba del ajuste fino, que me responda o me explique Isaías 45:18. Esa es mi última pregunta. Vale. Sí, vale, déjame leerlo, Víctor. No me si encuentro una Biblia. O si tú me lo puedes citar. No, busco una Biblia para que lo lea a mí. Déjame ver. Porque yo pensé que tú conocías todo esto. Ah, no, pero yo no me sé la Biblia entera, ¿no? Yo sé que ustedes, los creyentes, piensan que sí, pero yo no me las entero. Niega la existencia de Dios y niega el Dios bíblico. Pero Víctor, pero eso no es un... Víctor, vamos a debatir sobre eso también. Dios santo. Yo me la sé casi entera, pero hay versículos que se me escapan. Debate bíblico sin Biblia, busca la Biblia, mijo. Tú estás como el cristiano que va a la iglesia a escuchar lo que le dicen y no abre la Biblia. Lo que pasa es que los textos que yo estoy dando me los sé de memoria. No sé si te has fijado, yo soy muy bueno en eso. Pero si tú me das un texto al azar, quizás no me lo sepa. Yo me sé Isaías 45, pero no me acuerdo qué dice. No me acuerdo qué dice el 18. Me dice. Verso 18. Entonces, la palabra de Dios le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Víctor. Yo no la leo así, yo la leo en el nombre de Jesús. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos y es el Dios que formó la tierra y que hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cuál es la pregunta? Que lo explique el texto, porque yo hablaba argumentando el ajuste fino de ese texto. Vale, ese texto no habla de ajuste fino. De hecho, si te lees el himno al dios Atón, vas a encontrar lo mismo. Por ejemplo, ¿qué dice el himno Atón? ¿Cuán numerosas son tus obras? Creaste todo, sustentas todo en su naturaleza. Es simplemente los himnos de los dioses donde explican que la naturaleza tiene una codependencia con Dios. Eso no tiene nada que ver de ajuste fino. De hecho, lo que el texto está diciendo es, Dios creó la tierra para que habitasen en ella. Simplemente eso. De la misma forma que en el Enuma Eli y que en el himno al dios Atón dice claramente, cuán numerosas son tus obras y se extienden por toda la creación, tú sustentas toda la creación. Entonces, ni el Enuma Eli, ni el himno al dios Atón, ni el texto de Isaías 45:18 tienen que ver con ajuste fino. Nada de eso está en el texto. Tú estás suponiendo a partir de lo que el texto no dice. De hecho, si te lees Isaías 45 en su contexto, te vas a dar cuenta que todo lo que dice Isaías es para justificar que Ciro sea nombrado Mesías, porque quien lo eligió es el creador de todo lo que existe y que no hay otro Dios fuera de él y por tanto todo está subordinado a él. De eso trata el pasaje, no sobre el ajuste fino y la constante cosmológica ni la improbabilidad de la vida. Nada tiene que ver con el pasaje. ¿Puedo contrarrefutar eso? Si yo te digo que me dé tu interpretación de Isaías 45:18 y tú no hablas de nada de lo que dice el texto dice que la tierra no la formaron en vano el Señor, Dios, que la formó con propósito para que fuera habitada. Entonces, eso es finalidad. Ajuste fino es finalidad. Es un lenguaje científico porque el tema tiene que ver con ciencia. Entonces, si creó la tierra para ser habitada, tiene que crear las condiciones para la habitación del ser humano. Y esas condiciones las revela el ajuste fino. Y esas condiciones son las que las leyes de la naturaleza, del universo y de toda la creación tienen establecidas por un Dios que es todopoderoso. Y es un Dios que no depende de nosotros. Y vuelvo a repetir, no depende de que tú creas o no en él, porque ya vamos a terminar. Y ya lo que queda es una pregunta tuya para terminar. Vale. El texto que tú citaste, Isaías 40:22, ¿por qué el autor utiliza una palabra que se refiere a algo plano y no utiliza la palabra que usa en Isaías 22:10 para hablar de algo esférico, cuando mencionaste que se hablaba de la curvatura de la tierra? ¿Cómo explicamos esto? ¿Dónde dice que plano qué? Formula de nuevo la pregunta. ¿Dónde dice que el texto fue tuyo? Tú en tu desarrollo apelaste a que la Biblia contiene textos científicos y apelaste a que Isaías 40:22 habla de la curvatura de la tierra. Pero ¿qué pasa? La expresión en hebreo que aparece ahí no habla de curvatura de la tierra. Habla, creo que es chun,
es la expresión. Esa expresión se traduce como carpa, algo plano circular con una cúpula encima. La palabra esférica aparece en Isaías 22:10 y el autor no la utiliza para hablar de la tierra, sino para hablar de una pelota. ¿Por qué no utiliza la palabra que es para esfera y una plana? Y si ese pasaje en alguna parte se utiliza para hablar de una esfera. Te respondo, el pasaje no habla de nada plano, el pasaje habla de círculo, el círculo no es plano. Un círculo es algo esférico o redondo, punto. Vale, respondo yo. No, déjame terminar un círculo no es esférico. Déjame terminar de argumentar. Pensé. Déjame terminar de argumentar para que no se queden con ese hueco. Hermano, no estamos hablando en un término bidimensional. La tierra, el espacio donde nosotros vivimos es tridimensional, ancho, largo, profundo. No puede ser plano porque tiene profundidad. Es que yo estoy hablando con alguien que no entiende ciencia, lamentablemente. Entonces, la multidimensionalidad te muestra a ti, y la gravedad misma que le da la curvatura al espacio-tiempo, te muestra eso. Entonces, no hay tierra plana, ni la Biblia habla de tierra plana, sino de un círculo, de algo redondo, de algo esférico. ¿Terminaste, Víctor? Ya, terminamos los dos, creo yo. Sí, vale. Terminaron los dos. No, me falta bueno, responder. Espera, en ese caso. Me falta responder. ¿Usted respondió? Se quedó con deseo. Sí, claro. No, lo que pasa es que tú ahorita. No, es que me falta responder, Víctor, como tú respondiste. Sí, quiero que se sepa. Víctor, que luego de que Sierra hable, se acabó el debate. Termina Sierra. Sí. Vale, Víctor, me parece gracioso que todo tu desarrollo te hayas pasado haciendo ad hominem sobre mí y acusándome que no sé de ciencia y digas que un círculo es tridimensional. No, Víctor, un círculo es bidimensional y una esfera es tridimensional. Precisamente ahí está mi argumento, porque el texto apela a hablar de un círculo, pero cuando está hablando de una esfera que es tridimensional, menciona otra palabra. Entonces, estás confundido completamente. Un círculo es un objeto o es una figura abstracta de 2 dimensiones. Una esfera es de 3 dimensiones. Si te lees el texto, el autor apela a una expresión que refleja 2 dimensiones, cuando en el mismo Isaías hay una palabra para hablar de un objeto esférico de 3 dimensiones y no la usa. Por tanto, me parece gracioso que hables de quien sabe de ciencia y cometas esos errores. Y aparte de que el texto en el mismo libro utiliza las 2 palabras, es decir, que el autor o los autores conocían la expresión específica para hablar de algo esférico y no lo utilizaron, sino que utilizaron otra que es para hablar de algo circular plano. ¿Por qué? Porque está hablando de la base donde habitan las personas, que es plano para ellos, y no esférico, como él dice, por ejemplo, en Isaías 22, capítulo 10. Por lo tanto, el autor refleja una óptica anticientífica y una óptica de su tiempo y de su contexto, lo cual no diga ningún académico serio estas afirmaciones. Bien, bueno, este fue el debate. La gente está candente en los comentarios. Es lo típico, le dije que había respeto, pero uno como dominicano al fin se extiende. Yo no le falté respeto. No. Escuche lo que yo dije en los comentarios. Víctor, tranquilo que yo no te estoy debatiendo. Yo estoy chilling aquí, riéndome de lo de ustedes. Señores, fue un debate muy bueno, de verdad. Yo espero que la gente haya aprendido. Me gané el premio como el peor moderador. Yo me sentí muy bien porque yo no me interferí. No, estuvo bien la moderación. Lo que pasa, escúchame, Feliberto, ya estamos jodiendo aquí en los comentarios por la gente. Lo que yo te decía era que si hay preguntas de ambos y no hay un control, alguien puede tomar un tiempo mucho más largo que el otro, entonces hay que poner un tiempo para respuesta y refutación de las preguntas. Claro. Señores, un debate bueno, información de ambas partes. Deje su comentario, apoya al que le guste. Y por sobre todo, que la gracia de Dios, porque ahorita dije de Atón, así que Sierra no se puede quillar, que la gracia de Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, more en la vida de cada uno de ustedes. Y que el Dios Atón, Dios del sol, que con los rayos eran sus manos, que estaba en todas partes, cubriendo la creación, los bendiga. Amonra. Nada, chicos, un gusto. Hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, de lo invisible. Atón. Y lo visible. Y ese Dios, eso es donde dice, se amparan todas las culturas mitológicas tuyas, lamentablemente, y donde ustedes lo traen. Él creó el cielo y la tierra, creó todo lo que la materia ustedes conceptualizan como Dios. No se preocupen. Bueno, elijan a su Dios aquí, Jehová o Atón. Ambos eran los dioses únicos de su respectivo pueblo y estaban por encima de la creación. Claro.
no sé por qué